tanto Omnigoku como Trunks se levantarían, notando así Goku lo lento que se regeneraban las heridas de los cortes de Trunks. Este pensaría internamente que realmente era increíble. La regeneración divina de un Omnigod fase 3 debería ser prácticamente instantánea e insuperable, pero aún así esos cortes hacían que la misma tomara más tiempo del esperado para sanarlo. Tenía sentido, ya que después de todo no eran cortes normales, sino tajos que podían rebanar dimensiones enteras. Algún efecto tardío tendrían que tener. Este se dirigiría a Trunks felicitándolo por la victoria, a lo que Trunks un poco decepcionado diría que no había sido justo. Si de ambos había alguien que debía haber ganado, ese era el señor Goku. En toda la pelea solo había recibido ese golpe final del Omnibot, y fue más que suficiente para dejarlo fuera de combate. Definitivamente era muchísimo más poderoso. Goku diría que no fuese tan injusto consigo mismo. Fue un grandísimo combate, y ambos dieron lo mejor de sí. No esperaba tener una pelea inicial donde tuviera que usar absolutamente todo su poder. Por lo tanto, si este se empleó a fondo, la victoria para quien sea habría sido justa. Ambos se levantarían aún bastante sentidos por el combate, dirigiéndose a las gradas del torneo. Vegeta Mystic recibiría a Trunks, alegando que había sido un buen combate y que peleó bastante bien. Por otra parte, Goku Omni y Goku Mystic se darían la mano, diciendo que era admirable el poder que tenía. Los primordiales se pronunciarían nuevamente, comentando que ya finalizado el noveno combate se diera paso al último enfrentamiento de la primera ronda de este torneo. Los dos últimos contrincantes que por favor se apersonaran a la arena del torneo. En las gradas, un Gogeto que se había mantenido en silencio y a la expectativa casi todo el torneo se levantaría a estirarse, diciendo que ya era hora. Se había cansado de esperar que todos pelearan para finalmente ser el último. Este vería en dirección a su oponente, diciéndole que era bastante feo. Aún así, tenía algo que aterraba un poco, pero no sabía qué era. Quizá su apariencia, su mirada muerta y vacía. Sin embargo, era el tipo de peleador que se esperaba encontrar en un torneo así. La bestia Takama lo vería fijamente, pero luego de unos segundos soltaría una pequeña sonrisa comentando que le parecía interesante una pelea contra un ser como él. Después de todo, hace mucho que no tenía un cuerpo nuevamente. Ambos saltarían a la arena de combate, mientras todos en las gradas se quedarían viendo a ese monstruo cuyo poder era indecible. Takama tenía algo que prácticamente ningún ser en este torneo había demostrado, y era la capacidad de emanar peligro y pavor con solo moverse. Tenía un aura extremadamente densa y oscura, que haría a prácticamente todos preguntarse cómo podía existir un monstruo como ese. Takama se presentaría amablemente a su oponente, preguntándole si por lo que veía se trataba de una fusión. Gogeto rápidamente le respondería que era complicado explicarlo, pero podría decir que lo fue en algún momento. Ahora era un ser completamente independiente. Goku Mystic diría que esta pelea era muy extraña y que causaba bastante malos presentimientos. Todo lo que tuviera que ver con un ente como Takama jamás podría ser bueno, pero al mismo tiempo sentía como que de todos hasta ahora en el torneo, a él le había tocado el contrincante más interesante en cuanto a sus habilidades. Vegeta, Trunks, Gohan y Broly le preguntarían a qué se refería, así Goku comentando que Takama era el ente creador de las fusiones. Es decir, todo lo que tuviese que ver con fusionar o combinar energías o cuerpos de dos o más guerreros era gracias a él. Sin embargo, ese sujeto llamado Gogeto era inconfundiblemente una fusión entre Bellito y Gogeta. Dos fusiones provenientes de él y Vegeta. No obstante, Gogeto no parecía una fusión como tal. Por lo que no sabía si Takama había tenido influencia en él. Gogeto diría que realmente se sentía emocionado de pelear con un sujeto así de poderoso. De lejos se notaba que quizá era el ser más poderoso de este torneo. O por lo menos de los más fuertes. Takama diría que era bastante astuto. Aún así, quería ver qué tan poderoso podría ser un guerrero proveniente de una fusión. Gogeto diría que no había por qué darle preámbulos a esto, pues tenía la necesidad de un gran combate contra un demonio como ese. Takama diría que no podía estar más de acuerdo, a lo que Gogeto comenzaría a elevar su poder rápidamente, llegando a límites increíbles. Este llegaría al Super Saiyajin, siendo esta una transformación prácticamente olvidada para este punto. No obstante, en las gradas todos los que alguna vez tuvieron el Super Saiyajin no podrían creer lo que estaban viendo. Si bien obviamente la escala de poder de este era muy baja para lo que se había visto en este torneo, el Super Saiyajin de Gogeto era sin duda alguna el Super Saiyajin más poderoso que podía lograrse.
A medida que pasaban los años vieron anomalías súper extrañas como Kidnapedo de Miyari, cuyo Super Saiyajin era inimaginablemente poderoso si lo comparabas al Super Saiyajin de Goku y Vegeta, pero el que mostraba Gogeto en comparación a esos era demasiado. Era una escala completamente distinta. Aún así, como se había visto, esta escala era muy baja para el índice mostrado en el torneo. Aún así, Gogeto no se detendría, elevando su poder aún más, pasando del Super Saiyajin al Super Saiyajin 2, 3, 4 y hasta la fase 5. Una quinta fase que ya no tenía sentido alguno en cuestión del poder que ésta tenía. Takama aplaudiría diciendo que era impresionante. Su poder era como si dos fusiones de Goku y Vegeta se unieran, multiplicando miles de veces más su poder. Ese Super Saiyajin 5 no tenía razón de ser. Ya de por sí el Super Saiyajin 5 individualmente era muy poderoso, pero en manos de alguien como Gogeto parecía ser una transformación completamente diferente. Era demasiado imaginar que alguien individualmente alcanzara ese nivel así como así. Gogeto diría que estaba listo, a lo que Takama diría sí, y entonces eso era todo. Gogeto sonreiría, saliendo disparado hacia Takama, quien ni siquiera intentaría moverse. Gogeto desaparecería en el aire, reapareciendo detrás de Takama, acertándole un poderoso golpe que la bestia ni siquiera se molestaría en bloquear. El ataque no le había hecho prácticamente nada, quedando inmóvil y preguntando nuevamente de manera tajante si eso era todo. De Miyari quedaría totalmente asombrado en este caso, diciendo que ese sujeto ni siquiera se había movido al recibir semejante ataque. ¿Qué clase de monstruo era ese? Omega vería fijamente el combate, pensando que quizá este torneo no sería tan sencillo como él pensaba. El 20 Supremo en su caso pensaría si acaso ese demonio poseía poder infinito o algo así, dado que un ataque a la magnitud de ese sujeto llamado Gogeto mínimamente debería hacer saltar un llamado de atención. Aún así, este lo había recibido sin moverse, como si no fuese nada. Gogeto quedaría asombrado, diciendo que esperaba que fuese abrumadoramente fuerte. No obstante, no al punto de que ni siquiera pudiera dañarlo con un Super Saiyajin 5. Takama movería su brazo, desatando una tormenta de poder insoportable para todos, la cual mandaría devorar a Gogeto y sometería a todos en las gradas. Con un solo movimiento, Takama había logrado casi inhabilitar a Gogeto del combate, quien no podría creer el poder que llegaba a tener ese sujeto. Takama se acercaría muy lentamente hacia este, haciéndole la misma pregunta. Si eso había sido todo. Goku Mystic diría que era impresionante. Jamás podría acostumbrarse a lo imponente e increíblemente poderoso que era Takama. Ni aunque ya lo hubiera enfrentado 3 veces. Gogeto se levantaría con dificultad, respondiendo finalmente que no era así. Realmente, no veía necesario el seguir limitándose, por lo que este comenzaría a elevar su poder nuevamente, pero ahora a un punto en donde sería irreconocible. Gogeto expulsaría tal cantidad de poder que comenzaría a deformarse por completo, incrementando su tamaño y convirtiéndose inconfundiblemente en un Ozaru. El Ozaru de Gogeto sería infernal, pues de manera extraña este era increíblemente inmenso en comparación a un Ozaru ordinario. Sin embargo, y como todos podían esperar, este no pelearía de esta forma, sino que aún más impresionante todavía, Gogeto demostraría la capacidad de transformarse en Super Saiyajin 10 sin ayuda de nadie. Esta sería la 4ª vez en este torneo, donde un peleador usaría la maldición del poder prohibido. Ahora, esta sería de manera incontestable la versión más poderosa. Gogeto ya transformado diría que debía serle sincero. No había usado jamás esta forma, más allá de que muy en su interior sabía que podía utilizarla. Era como un poder que siempre había tenido. Takama en este caso volvería a sonreír, comentando que esto le parecía más interesante. Gohan estaría abrumado por esto, dado que era sin duda alguna el combate con más poder bruto que este torneo podía ofrecer. O por lo menos de momento. El bestial Super Saiyajin 10 de Gogeto se movería entre el manto de la realidad, siendo otro de los pocos que poseían dicha técnica. Este le acertaría un golpe a Takama que este ahora sí detendría con una de sus manos, pero curiosamente, del puño de Gogeto aparecería otro que le acertaría ahora sí, el primer golpe del combate. Takama reaccionaría rápidamente, diciendo que entonces él también podía usar las técnicas del poder prohibido a un punto extremadamente alto. Era interesante para ser en teoría la primera vez que lo usaba. Estos saldrían uno en contra del otro, arremetiendo constantemente en choques de poder. Cada uno de estos era un latigazo capaz de borrar incontables dimensiones, los cuales emitían un sonido ensordecedor. Aparentemente, el último combate alta primera ronda no decepcionaba en lo absoluto.
Takama finalmente diría que esto sí podía llamarse un combate de verdad, pues dudaba que alguna de estas escorias que estaban en este torneo pudieran tan siquiera entretenerlo. Gogeto diría que no se lo tomara a la ligera, pues esto acababa de comenzar. Lo impresionante, es que Takama luego de unos instantes comenzaría a notar que la maldición de extinción sí que le afectaba a su cuerpo, pero esto era la menor de las preocupaciones al conformarse de poder. Aún así, probablemente tendría que replantearse su estrategia puesto que con algo así no le ganaría. Takama aún así tendría curiosidad de cómo un ser así podía existir, dado que era a todas luces una fusión, pero al mismo tiempo también un ser individual. Para saberlo mejor, se adentraría en su mente para conocer mejor el cómo se había formado un ser así.